Cuadrado. Entre estos tres objetos hay una palabra en común, cuadrado. Pero se han preguntado por qué. ¿Por qué esas expresiones algebraicas llevan la palabra cuadrado? Pues bien, esto tiene su raíz en la historia y epistemología de las matemáticas, por lo que debemos remontarnos a la antigua Grecia, donde se hacía matemática por placer y no por necesidad, partiendo de preguntas básicas y filosóficas matemáticas como contar, medir y ordenar, a diferencia de otras culturas como la de los babilonios y los egipcios que realizaban matemáticas por necesidad. Por tanto, los griegos pensaban la matemática desde la matemática. En ese contexto, los matemáticos y filósofos griegos de la época tenían la figura geométrica del cuadrado como una de las más relevantes, si no es que la más importante, ya que era fácil de construir y medir, especialmente porque evocaba una idea de belleza matemática, de perfección, totalmente acorde con la ontología griega de la época, por lo que se dedicó mucho esfuerzo al estudio del cuadrado, de forma tal que las demás figuras rectilíneas cerradas se medían y analizaban a partir del cuadrado, por lo que para hallar la medida de un triángulo o un pentágono, por ejemplo, estos se hacían pasar por un proceso de cuadraturas, el cual consistía en convertir dichas figuras en cuadrados, haciendo uso de regla y compás, con postulados y demás axiomas, principalmente, si no es que únicamente, los establecidos por Euclides, en su célebre libro Los Elementos. Queda entonces establecida la importancia que cobró el cuadrado como figura geométrica, y esto no solo la cultura griega, ya que como se sabe las culturas precedentes tendrían una gran influencia de esta. Pero bueno, ¿por qué estas expresiones algebraicas también se nombran como cuadrado? Pues bien, esto no es coincidencia. Esto hace parte de la epistemología de las matemáticas. Veamos, iniciemos con la potencia. Los árabes son los llamados padres del álgebra. El más célebre de ellos fue Al-Khwarizmi. ¿Recuerdan el de la portada del Baldor? Que como saben, Baldor no es el árabe de la foto, sino el autor del libro. Los árabes entonces iniciaron estudios algebraicos desde un punto de vista geométrico. Es más, se dice que son los creadores del álgebra principalmente porque resolvieron la ecuación cuadrática completando cuadrados, es decir, de una forma algebraica y geométrica. Voy a intentar ser más claro. Ellos intentaron realizar álgebra sintetizando figuras geométricas en notación algebraica, de forma tal que la notación, por ejemplo, y atendiendo a nuestro caso, XX era solo una notación, un nombre solamente si así se entiende mejor, pero para ellos no tenía sentido multiplicar letras, no lo veían como X por X, esa expresión hacía alusión a un rectángulo de un lado X y de otro lado X, es decir, un cuadrado. Específicamente para ellos, esa notación hace referencia a la medida del cuadrado, es decir, el área. Por tanto, en ese entonces escribir, por ejemplo, AB, desde un punto de vista algebraico de la época tenía sentido si se relacionaba con un rectángulo de lados A y B. La expresión AB representa la medida de dicho rectángulo. No hacer dicha relación descontextualizaba completamente la expresión AB, por lo que perderá sentido completamente y no se entendería en lo absoluto. Ya entendimos un poco la relación entre álgebra y geometría de la notación XX, pero tratemos de ser más específicos en la palabra cuadrado como tal. De nuevo, XX se entendía en aquel entonces como la medida de un cuadrado del lado X. Cuando fue avanzando el estudio del álgebra y llegaron las propiedades de la potenciación, específicamente la que plantea que x por x es igual a x cuadrado, entonces x cuadrado también pasó a expresar la medida de un cuadrado del lado x. Con el paso del tiempo y con la separación del álgebra de la geometría, convirtiéndose el álgebra en una de las ramas de la matemática aparte de las demás, entonces se desligó ese pensamiento que relacionaba la expresión xx o x cuadrado con la medida del cuadrado, pero sí quedó en la lingüística de la humanidad, es decir, se pasó de decir, por ejemplo, x cuadrado representa la medida del lado x, a decir sencillamente x cuadrado. Es decir, la expresión x cuadrado siempre ha representado la medida de un cuadrado del lado x, pero con el paso del tiempo, la expresión representa la medida del cuadrado del lado x desapareció.
desligando completamente sus inicios, su fundamento y cómo fue creado. Vaya, eso explica muchas cosas. Lamentablemente hoy en día dan clases de álgebra sin tener presente este contexto, y es una de las razones principales por las que a los estudiantes les cuesta multiplicar letras, porque no se contextualiza con la geometría que hay tras esa multiplicación de letras. Después de haber entendido el por qué esta expresión algebraica se llama x al cuadrado, ya se puede entender de forma implícita inclusive de dónde sale la palabra cuadrado en esta expresión. La raíz cuadrada de una forma inicial y simple es hallar una cantidad que multiplicada por sí misma dé el radicando. Entonces, si se tiene raíz de x al cuadrado, se sabe que el resultado es x, ya que al multiplicar x por sí mismo da como resultado x al cuadrado. Y como x al cuadrado evoca la medida de un cuadrado del lado x, entonces la raíz de x al cuadrado evoca el lado del cuadrado que mide xx o x cuadrado, que es lo mismo. De esta forma se relaciona la palabra cuadrado y la figura geométrica del cuadrado con la potenciación y la radicación. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Pero si no quedaron completamente satisfechos, les recomiendo bastante este video, Lenguaje metafórico de raíz de 2, en el cual se amplía esto y además se explica por qué la expresión raíz cuadrada lleva la palabra raíz.